Muy buenas chicos, ¿qué tal? En este vídeo os voy a enseñar a cómo obtener los datos de un indicador. Me he dado cuenta que esto lo hago mucho en los vídeos, pero nunca he explicado en detalle cómo obtenerlo. Entonces en este vídeo os voy a explicar cómo obtener estos datos. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Lo primero, antes de nada, es que tenemos tres tipos de indicadores, hasta donde yo conozco. Entonces, el primero sería, por ejemplo, la media móvil. Entonces, esta media móvil es simplemente un indicador que tiene un único valor. Independientemente de que si es un punto o lo que sea, es un único valor. Ese indicador solo tiene un valor, que en este caso es la línea, o puede ser puntos, lo que sea. Luego tenemos otros que tienen varios valores. Por ejemplo, el MACD este, que tiene la Signal Line y el MACD. Entonces tenemos más como las Bollinger Bands y un montón de cosas que tienen hasta 3, 4, los que sea. Entonces, el tercer tipo es aquel en el que no es un valor, o sea, no es una línea. Por ejemplo, las Bollinger Bands tienen líneas, el MACD este tiene líneas, todo eso, pero este de aquí no es una línea, es un punto. Es simplemente decirte que, mira, aquí ha habido un fractal, este se llama fractales, y es decirte, aquí ha habido un fractal, aquí ha habido otro, pero de arriba, de no sé qué. Entonces es reconocer esos fractales. Y como digo, no son valores porque no están en todas las velas, es simplemente un punto en el que tienes el fractal. Entonces, vamos a hacer un bot que muestre por pantalla todos esos datos. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Lo primero es darle al IDE. Y una vez le hemos dado al IDE, tenemos que crear un nuevo asesor experto en el que vamos a poner, bueno, que vamos a llamar datos indicador. Indicador. Aquí está. Y ahora vamos a borrar todo esto y vamos a empezar. Entonces, tenéis que tener clara una cosa. Todo indicador tiene un manejador, un handler. Entonces, tenéis que crear siempre, para cada indicador que vayáis a usar, tenéis que crear un handler, un manejador. ¿Y qué es un handler? Es básicamente una variable entera. Entonces, por ejemplo, como vamos a usar la media móvil, el MACD y los fractales, necesitamos 3 porque son 3 indicadores. Entonces aquí vamos a llamar a este SMAH de handler y vamos a crear también aquí el MACD-H de handler y aquí el fractal H de handler. Entonces, ahora tenemos estos 3 manejadores que nos van a servir para tener un punto de acceso a los indicadores. Pero, ¿cómo inicializamos estos handlers, estos manejadores? Pues es muy simple, podemos usar la función onInit. Entonces, ¿qué es esta función onInit? Esta función onInit lo que hace es que se ejecuta cada vez que se inicia el bot. Cuando se inicia el bot se ejecuta la función, pero solo una vez, una única vez, que esa es la cosa. Entonces, esta función nos viene muy bien para inicializar estos handlers, estos manejadores. ¿Y cómo inicializamos estos manejadores? O sea, yo pondría aquí, por ejemplo, SMA barra H, y aquí ¿qué tendría que poner? Pues tendría que utilizar la función que te devuelve el manejador. ¿Y qué función es esa? Normalmente, bueno, todas, o casi todas, empiezan por una I, sin mayúscula, y ahora tú tienes que poner el nombre del indicador. Esto es una media móvil, una moving average, entonces MA. Y aquí ya tenemos que esta función recibe todo esto. Entonces, ahora tenemos que rellenar los valores de la función. Por ejemplo, aquí tenemos el symbol name, el símbolo, que podemos usar esto de aquí, symbol. ¿Qué significa esto? Esto significa que va a coger el símbolo de la gráfica que ponga, donde pongas este bot. O sea, por ejemplo, si vamos a esta gráfica y ponemos el bot aquí, va a coger los datos de esta gráfica, de la gráfica EUR-USD, del símbolo EUR-USD. Lo mismo pasa con el periodo. Si le pasamos el periodo M1, al nosotros ponerle aquí, a ver que no me equivoque, aquí, al nosotros ponerle aquí period, va a coger el periodo actual, que en este caso es M1. Si pusiésemos, por ejemplo, 30, pues cogería el periodo actual, que es el 30. Y ya estaría. Entonces, lo siguiente sería poner pues los datos del propio indicador. Entonces, si os fijáis, si vamos aquí al MA, al Moving Average, veis que aquí tenemos varias cosas. Tenemos el periodo, desplazamiento, el método y aplicar a. Aquí aplicamos esto. Entonces, el periodo se refiere a esta variable de aquí que dice ma period. Entonces, aquí ponemos un 10 porque teníamos un 10 aquí.
Y así de simple. Siguiente, Shift, desplazamiento. Pues ponemos un 0 porque teníamos un 0. El modo. Esta de aquí es simple, es una Simple Moving Average. Entonces aquí lo que tenemos que poner es mode SMA de Simple Moving Average. Y lo siguiente es, ¿a qué precio se aplica esto? Si vamos aquí, vemos que está aplicándose al close. Pero aquí podéis poner lo que queráis. Pero esto se aplica al close. Entonces aquí yo pongo price close. Y así de simple ya tenemos el manejador de la media móvil. Una cosa muy útil que podéis hacer es comprobar si esto ha funcionado. ¿Cómo? Poniendo aquí if SMAH es igual a invalid handle, significa que ha habido un problema. Entonces, lo que podéis hacer ahora es aquí printear error al abrir la media móvil y se finí. Y aquí salimos de la función. Y ya estaría. Lo siguiente que tenemos que hacer es inicializar el MACD. Entonces aquí ponemos MACD y esto es muy similar. De nuevo ponemos i, ahora buscamos el nombre MACD y tenemos aquí la función. Entonces, una cosa es que puede ser que no encontréis la función. Yo os recomiendo que si no la encontráis, lo busquéis en Google y os saldrá la documentación de MQL5. Pero normalmente con poner el nombre os sale. Entonces, MACD. Aquí ahora que necesitamos poner el símbolo, vamos a decir que utilice el símbolo actual de la esta, el periodo actual, vamos a poner aquí periodo, y finalmente que ponga aquí, los datos que nos pide ahora fast EMA period, slow EMA period, signal period, etc. Entonces vamos a ir aquí y vamos a comprobar qué nos pide. EMA rápida, fast EMA period 12, EMA lenta, slow EMA period 26, MACD SMA, o sea la signal line 9. Entonces tenemos 12, 26 y 9. ¿Y a qué precio se aplica esto? Al close. Entonces aquí debemos poner price close. Así de simple. Entonces aquí puedo coger esto de nuevo y comprobar si todo ha ido bien. Entonces aquí en vez de poner media móvil podemos poner MACD. Ahora abrir el MACD y así de simple. Ahora por último nos faltan los fractales, pero de nuevo es lo mismo. Entonces hay que decir que fractal h, el manejador, es igual a i, y ahora tenemos aquí ya fractals. Entonces, ¿qué nos pide esto? Solo nos pide el símbolo y el timeframe, no nos pide nada más. Entonces vamos a poner el símbolo actual y el timeframe actual, que es este period. Y de nuevo vamos a copiar todo esto de aquí, ahí va. Copiamos todo esto de aquí y lo ponemos aquí. Ahora bien, necesitamos una cosa más. Esto es el manejador, pero ¿dónde guardamos los datos del indicador? Porque en el manejador no. Aquí en el manejador esto es un punto de... o sea, como un nexo el que nos permite acceder a los datos. Pero aquí no se guardan los datos. Necesitamos crear arrays para guardar los datos. ¿Y por qué arrays? Porque básicamente el indicador es un vector. Entonces, el vector se corresponde a las velas. Y por ejemplo, si nos vamos al final de las velas, tenemos un array y esta línea móvil aquí tiene un valor, aquí tiene otro, otro, así. Un vector, básicamente. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es poner un número determinado de arrays. La SMA, la Simple Moving Average, solo tiene un array, solo tiene un valor, perdón. Entonces tendrá solo un array. Pero el MACD tiene dos valores, el signal y el MACD. Entonces tendremos que poner dos valores. Y los fractales tienen dos valores, que son las flechas para abajo y las flechas para arriba. Entonces, aquí para el este hay que crear un array double. Tiene que ser doble porque si os fijáis los precios son números decimales y tenéis que poner double. Entonces ponéis aquí double y ahora aquí esto lo creamos como un array y no hace falta especificar el tamaño. Ahora para el MACD vamos a hacer aquí double MACD y ahora lo mismo para double signal y finalmente lo mismo para el fractal, pero en este caso tenemos que poner fractal up y después, ahí va que me he ido aquí, tenemos que poner fractal down. Entonces aquí ahora ponemos down y así, ya está. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es inicializar estos arrays. ¿Por qué? Porque si no, MQL5
os lo va a copiar de una manera muy rara. Os va a guardar en los arrays de una manera muy rara los datos. No es intuitivo de la forma en la que MQL5 os guarda estos datos. ¿Por qué? Porque si usáis ahora lo que os voy a enseñar, los datos se van a guardar de la siguiente forma. En el punto 0 del array vais a tener el último elemento. En el 1, el anterior. En el 2, el anterior. En el 3, el anterior. En el 4, el anterior. Y así sucesivamente. Mientras que en el... Si no hacéis lo que voy a hacer ahora, como que lo tenéis de una manera muy rara. Entonces, ¿cómo hacemos esto para que esté de esa forma? Hay que establecer, hay que usar esta función array set a series. Entonces, aquí hay que poner SMA y true. Hay que pasarle el array y después true. Hay que hacer lo mismo para cada valor y aquí ponemos para cada array, perdón, MACD, aquí signal, aquí fractal up y finalmente aquí fractal down. Pero no hemos acabado. ¿Por qué no hemos acabado? Porque sí, ahora hemos inicializado todo. Pero ¿dónde estamos cogiendo los datos? ¿En qué momento guardamos los datos? Esos datos debemos guardarlos en cada cambio del precio. Entonces, ¿cuál es la función que se ejecuta en cada cambio del precio? Esa función se llama onTick. Entonces, aquí, ahora lo que tenéis que poner es que cada vez que haya un tick, tenemos que guardar esos datos. ¿Cómo? Mediante la función copyBuffer. Entonces, ¿qué recibe esta función? Lo primero es el nexo. El nexo que os he dicho, el manejador, el handler. Entonces, si queremos guardar los de la media móviles, tendremos que usar el handler SMAH. Y ahora tenemos que decirle el buffer num. Esto es importante. Entonces, ¿qué es el buffer num? El buffer num básicamente se refiere a qué valor del indicador queréis. Entonces, por ejemplo, en la media móvil, ¿qué valor queremos? Solo hay uno. Pues el valor 0. En el MACD, ¿qué valor queremos? Hay dos, el 0 o el 1. Y en los fractales, ¿qué valores queremos? ¿Las flechas para abajo o las flechas para arriba? Hay dos, el 0 o el 1. A eso se refiere el buffer num. Pero ¿cómo sabemos que este de aquí abajo es el 0 y este de aquí arriba es el 1? ¿Y cómo sabemos que esta roja es el 0 y esta de aquí es el 1? Ahora veremos cómo mirar eso, pero antes, como estábamos en la media móvil, pues ponemos aquí un 0 que solo tiene 1 y ahora le decimos starting position. Entonces, esto significa desde qué vela quieres empezar a coger datos. Desde la última que se está moviendo, desde esta de aquí, desde la 1, desde la 2, desde la 3. Recordad esto, si ponéis desde la 0, vais a coger la última, vais a coger todas. Pero si ponéis 1, skipeáis esta no la usáis, la primera no la usáis, empecéis a coger desde la segunda, esta que ya está estática, que ya no se mueve. Entonces aquí podemos poner que coja desde la última, desde 0, y ahora hay que poner el número de velas. En nuestro caso vamos a poner que coja, por ejemplo, 4. Y al final hay que decidir dónde queréis guardarlas. Entonces vamos a usar el array SMA que tenemos aquí. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es copiar y pegar para todo, porque es muy parecido. Pero ahora en el MACD, sí, utilizamos el handler, pero si yo quiero guardar los datos del MACD, ¿cómo sé que el 0 corresponde al MACD? Lo que puedo hacer es seleccionar la función IMACD, pulsar F1, tenemos aquí toda la información, y veis que aquí en la nota esta nos dice números de buffers, tenemos 0 que se refiere a la main line, la línea MACD, y 1 que se refiere a la signal line. Entonces, así de simple. Pero también tenemos otra forma que es simplemente poniendo aquí, en este caso mainline, y en este otro caso signal line. Pero esto es lo mismo que si aquí ponemos 0 y aquí 1. Es exactamente lo mismo. Entonces aquí ahora hay que poner signal para que se guarde en el array signal. Y finalmente esto es para los fractales, entonces hay que usar el fractal, el manejador del fractal. Y de nuevo hay que usar 0 o 1. Pero ¿cómo sabemos cuál es el de arriba y cuál es el de abajo? Pues pulsamos aquí, F1, nos vamos a la nota y vemos que 0 se refiere a los de arriba y 1 se refiere a los de abajo. Entonces podemos usar también aquí lower line para los de abajo, que sería 1. Entonces aquí ponemos ahora fractal down. Y aquí ponemos fractal up y upper line y no band. Y así de simple es como copiamos los datos. Entonces, ahora tenemos que imprimir los datos y dejadme coger los prints porque es muy largo. Vale, pues aquí tenemos los prints. Entonces vamos a imprimir los tres últimos valores
de cada indicador. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Simplemente tenemos que compilar este programa. Le damos aquí a compilar y parece que tenemos errores en alguna zona. Entonces podemos darle aquí y es simplemente que me ha faltado poner la S en esto de aquí. O sea que pongo aquí una S y aquí pongo una S y aquí también pongo una S y una S. Entonces, si ahora compilamos no hay ningún error. Era simplemente que los nombres eran diferentes aquí y aquí. Entonces, una vez tenemos esto, le damos a compilar y como veis, compila perfectamente. Ahora lo siguiente es venirnos a aquí y elegir el bot que hemos creado. Si no me equivoco, era indicador, datos indicador. Aquí está, datos indicador. Y tenemos que elegir un mercado. Entonces, vamos a irnos a, por ejemplo, Forex y Euro y USD. Y ahora elegimos un periodo. Entonces, hemos puesto desde el 1 de diciembre hasta el 2 de enero. Y ahora podemos hacer más cositas, pero creo que con esto es suficiente. Ponemos el modo visual para ver que todo funciona. Y ya está. Entonces ahora inicializamos esto, vamos a poner lo que vaya lento. Y nos vamos al diario para ver los datos. Entonces estamos imprimiendo las 3 últimas velas. Estos datos son las 3 últimas. Tenemos, dejadme pararlo porque si no, no va a parar. Tenemos aquí esta de aquí, esta de aquí y esta de aquí. Entonces, esto está en este orden, o sea, el último es el último valor. Entonces, por ejemplo, SMA, el último valor es 133117999. El valor que os da aquí es más exacto que el que tenéis aquí, porque aquí está redondeado, mientras que aquí no. Entonces, aquí tenemos que tener en cuenta 13311. Entonces, nos vamos ahora aquí y tenemos 133118. Pero aquí es 79999, que es 8 básicamente. Entonces, aquí en el MACD tenemos que esto está a menos 0,000168 y, bueno, aquí lo estáis viendo, el MACD es 166, que es 16588, es 16 estilo, porque está aproximando. Y el otro es 86186, en este caso 1856, si aproximas para arriba tenéis 186. Pero ahora con los fractales pasa una cosa. Normalmente con este tipo de indicadores que son puntos, tienen o valores muy cercanos a 0 o 0 en las velas donde no hay nada. Entonces, en estas velas donde no hay nada, tiene valores muy cercanos a 0. Esto de E elevado a 308 significa que es un valor muy pequeño. Entonces, aquí, en verdad, no hay nada, no hay ninguno. Mientras tanto, a ver si conseguimos encontrar alguna vela donde... A ver si conseguimos pararlo. Mira, aquí le hemos parado. Entonces, aquí ya hay un fractal abajo en la tercera anterior. Entonces, si os fijáis, seguimos aquí teniendo este número muy grande o muy pequeño, este también muy pequeño, y aquí un número normal que se refiere al precio donde está ese símbolo, que como veis es aquí. Entonces, bueno, esto es el fractal down. Si continuamos y esperamos a que aparezca uno arriba, aquí ha aparecido uno arriba, pues tenéis que aquí está el de arriba. Los demás son valores muy extraños, mientras que este es un valor normal. Entonces, eso es todo por cómo cargar indicadores en MQL5. Si lo habéis entendido, dadle like, suscribiros, compartid y nos vemos en el próximo.